Buenos días, mi nombre es el doctor Jorvin Alvarado Urbina, especialista en pediatría y puericultura, y vamos a dar continuación con los staff médicos del Hospital Ginecobstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil, y hoy corresponde hablar sobre el tamizaje neonatal. Para hablar sobre tamizaje neonatal, primero vamos a hablar sobre qué es un tamizaje. El tamizaje se puede definir como la aplicación de procedimientos de selección a poblaciones de individuos aparentemente sanos con objeto de identificar en la fase de latencia aquellos que pueden estar enfermos o aquellos que puedan presentar algún tipo de riesgo para desarrollar esa enfermedad. Se trata de separar a aquellos individuos que puedan estar enfermos o en riesgo de padecer una determinada enfermedad de aquellos que no lo están. Los métodos de cribado no son procedimientos diagnósticos. No quiere decir que con realizar un tamizaje neonatal y hallemos un resultado positivo no nos da un diagnóstico, sino hay que hacer ciertos estudios y ciertas más pruebas para poder llegar a un diagnóstico final. En los individuos que se obtenga un resultado positivo, se realizarán procedimientos diagnósticos posteriores para confirmar la enfermedad y en su caso recibir tratamiento. Mientras más oportuno y rápido sea ese diagnóstico y reciba el tratamiento, pues evitamos complicaciones a futuro o un desarrollo de la enfermedad. Como tamizaje neonatal, conocemos que es un proceso de detección de una enfermedad a través de una prueba que puede ser aplicada de forma rápida y precoz para identificar a recién nacidos aparentemente sanos y que por la naturaleza de la enfermedad sufrirían posteriormente consecuencias irreversibles, especialmente en los procesos que afectan al sistema nervioso central. Este como concepto de tamizaje neonatal, que es el tema que nos corresponde el día de hoy. Los programas de cribado neonatal se consideran una actividad esencial dentro de las actuaciones en materia preventiva en salud pública. Entre 1 a 2 de cada 1000 recién nacidos aparentemente sanos padecen trastorno del metabolismo que, de no tratarse adecuadamente, algunos de ellos pueden ser causa de incapacidad. ¿Por qué es tan importante realizar esta prueba? ¿Cuál es la importancia del tamizaje neonatal? Si las enfermedades son diagnosticadas y tratadas durante el primer mes de vida, se evitan lesiones neurológicas irreversibles. Por ser enfermedades genéticas, tiene alto riesgo de repetición en la familia y el diagnóstico adecuado permite el asesoramiento genético familiar. La inversión comparada con los costos de las enfermedades es mínima. Es obligatorio en muchos países. ¿Cómo obtenemos la muestra o cómo realizamos la obtención de la muestra? La Comisión de Errores Metabólicos Congénitos de la Sociedad de Bioquímica Clínica y Patología Molecular recomienda que como norma general la extracción de sangre del talón debe realizarse tan pronto como sea posible a partir de las 48 horas de vida, recomendando dos estrategias alternativas según los diversos condicionantes geográficos, la infraestructura de cada comunidad autónoma y que esto garantice la cobertura al 100% de los recién nacidos en su área. ¿Cuáles son estas dos estrategias? Tenemos la extracción única, que es a partir de las 48 horas de vida del recién nacido, con alimentación proteica insaturada, ya sea por vía enteral o parenteral, obteniéndose una sola muestra para la detección de hipotiroidismo, fenilcetonuria e hiperplasia suprarrenal congénita. Y tenemos la extracción doble, que es la primera extracción a partir de las 48 horas de vida antes del alta hospitalaria, para detección de hipotiroidismo e hiperplasia suprarrenal congénita, y la segunda a partir del quinto día de vida para la detección de fenilcetonuria. ¿Qué materiales vamos a utilizar para la toma de estas muestras? Pues tenemos que tener torundas de algodón o gasas, las lancetas, la tarjeta donde vamos a recolectar los datos y donde vamos a realizar la toma de la muestra o la impregnación de la muestra, y guantes. Según el área que está sombreada de gris es donde vamos a obtener la muestra, de donde va a salir mayor cantidad de sangre para poder tener una muestra efectiva y segura. ¿Cómo vamos a hacer la impregnación del papel cromatográfico? Bueno, impregnamos todos los círculos del papel
con las gotas de sangre, de manera que la mancha sea igual en el anverso y en el reverso, y evitando, si es posible, el contacto directo del cartón con la piel. Dejamos secar al aire en posición horizontal, alejado de cualquier fuente de luz o calor que pueda ocasionar algún tipo de falsos negativos o falsos positivos en la tramitación de la prueba. Y comprobamos que tanto el papel cromatográfico como la ficha de identificación deben estar llenas completamente, correctamente. Tenemos que hacer énfasis en que todos esos datos tienen que ser muy bien identificados, interrogados para poder llenar esta ficha correctamente. Introducimos la ficha y el papel con la muestra ya seca en el sobre correspondiente y enviarlo al centro de detección neonatal o donde vamos a procesar la muestra. Anotamos y firmamos la realización del procedimiento, día y hora de la extracción, día y hora de la colocación del papel y la ficha dentro del sobre y la fecha de envío. Esto es muy importante y esto debe constatar y debe estar en la historia clínica del niño. Anotamos el día y la hora de la extracción en el carnet de salud del niño que se entrega al momento de nacer, que ese es el donde va a estar las vacunas y donde van a estar toda la identificación y toda la información importante de ese recién nacido. Aquí tenemos una muestra de cómo debería ser esa toma, esa colocación de sangre en la tarjeta para que sea efectiva, no evitar inconvenientes, no evitar que rechacen y perdamos tiempo valioso con ese recién nacido. Debemos tomar en cuenta que la gota debe caer en todo el centro de donde están los márgenes de los círculos de esa tarjeta para que no haya ningún tipo de inconveniente. La ficha de registro de datos del recién nacido. Esta es una ficha que lleva el papel estandarizado para la toma de muestra y en ella se consignan los datos generales y muy importante que debemos preguntar y tener bien claros a la hora de hacer este registro. Es el número consecutivo de la ficha de tamizaje, el nombre de la madre, el teléfono, cuánto pesó al nacer ese bebé, el tipo de muestra, dónde se obtuvo la muestra, porque puede ser del cordón umbilical, puede ser del talón, puede ser de la mano también. La institución donde se tomó la muestra, la dirección de ese recién nacido, la fecha de nacimiento, el género y la fecha de la toma de la muestra. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es nuestra ficha de tamizaje neonatal para esa recolección de muestras. Vemos que tiene muchos datos o muchas interrogantes que debemos llenar con lo que nos aporta la mamá, los datos del niño, la fecha de nacimiento, dónde nació, cómo fue el tipo de muestra, si el paciente estuvo hospitalizado, fue transfundido, si es una repetición, cómo se está alimentando. O sea, todo esto es muy importante y no nos debe faltar nada porque todo es necesario para poder llegar a un diagnóstico. Y del lado izquierdo vemos los círculos que vamos a llenar con las gotas de sangre correctamente para evitar inconvenientes con esa toma de muestra. Aquí tenemos unas situaciones en las que no es válida la muestra y es aquella que es obtenida fuera de los plazos marcados por los centros de detección neonatal, o sea, fuera de los círculos. Tenemos que tener presente y llevarnos bien esta idea de que tenemos que usar esos circulitos y en esos círculos debe estar la muestra correctamente. También las obtenidas directamente de catéteres con alimentación parenteral u otros tratamientos. Donde realicemos la toma de la muestra tiene que ser directamente de la piel, no puede ser desde un catéter o algo adicional porque eso contaminaría o pudiera dar falsos positivos o negativos con un diagnóstico. También contaminada por alcohol, dedos, cremas, pomadas, orina, heces o leche. Ninguna de estas, si tomamos una muestra que puede estar contaminada por cualquiera de estas situaciones, ahí el diagnóstico sería errado. Una cantidad insuficiente de sangre que no impregna los círculos por las dos caras. Tenemos que vigilar que esa impregnación de sangre o esa muestra de sangre que tomemos debe estar impregnada en las dos caras, tanto por delante y por detrás. Y una muestra obtenida después de una transfusión.
Se debe esperar entre 7 días, que es el periodo mínimo, y 14 días, que es el periodo idóneo, para obtener la muestra de sangre, ya que es el tiempo necesario para que su plasma refleje los procesos metabólicos y el fenotipo del niño. Así que tenemos que tener en cuenta estas situaciones en las que no es válida esta muestra. Aquí tenemos situaciones en las que no es válida la muestra con ejemplos. Aquí vemos que estos 4 ejemplos, aquí vemos la forma en que no debería ser la toma de la muestra o la colocación de la sangre en el papel, porque nos van a rechazar la muestra, no la van a validar, no vamos a obtener diagnóstico y va a ser tiempo perdido y muy valioso para el recién nacido. Así que tenemos que tener en cuenta, ya sabemos que probablemente por falta de práctica, no es algo que sea común que lo hagamos en todos los centros, hay centros especializados o centros de salud especializados para esto, pero todos debemos hacerlo para saber cómo debamos obtener esa muestra de la forma correcta y así llevarnos esa experiencia y no volver a cometer estos errores en algún futuro próximo que tengamos la oportunidad de tomar esta muestra y no las rechacen porque estuvo mal tomado, mal impregnado el papel. Así que pilas con estas imágenes y tener bastante paciencia y realizar un correcto llenado o impregnación de sangre en ese papel para evitar inconvenientes. Tenemos un flujo a seguir para poder obtener un diagnóstico. Entonces tenemos la tarjeta donde vamos a hacer, donde vamos a colocar los datos, vamos a hacer la toma de la muestra y vamos a impregnarla. La toma de la muestra del talón después de 24 de vías extrauterina y alimentación con leche. Hacemos una impregnación correcta en los círculos, capturamos todos los datos, pasa por control de calidad de muestra y ahí llevamos y lo enviamos al centro donde va a ser procesado. Ahí se procesa la muestra y puede haber 2 vertientes. Una es el resultado normal y se notifica como normal, y un resultado anormal que la notificación debe ser muy urgente para así iniciar tratamiento oportuno o confirmar, en otros casos es confirmar la muestra, confirmar ese diagnóstico y así recibir el tratamiento oportuno para evitar complicaciones posteriores. Existen 2 tipos de tamizaje y varían según cada país. Tenemos el tamizaje simple o básico, que detecta de 4 a 5 enfermedades o alteraciones metabólicas. Y tenemos el tamizaje ampliado, que diagnostica de 20 a 60 enfermedades o alteraciones metabólicas. En el tipo de tamizaje simple o básico nos encontramos las más frecuentes, o entre las enfermedades más frecuentes son el hipotiroidismo congénito, que se mide con la TSH neonatal, la fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita y la deficiencia de G6PD, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y en el tipo de tamizaje, el tamizaje que es ampliado, tenemos la deficiencia de biotinidasa, la fibrosis quística, diferentes trastornos en el metabolismo de los aminoácidos y diferentes trastornos del metabolismo de ácidos grasos y ácidos orgánicos. Este es el logotipo del proyecto que actualmente tenemos en el país, aquí en Ecuador. Es un proyecto del Ministerio de Salud del Ecuador, cuyo objetivo es la prevención de la discapacidad intelectual y la muerte precoz en los recién nacidos, mediante la detección temprana y manejo de errores innatos del metabolismo. Este proyecto comenzó en el Ecuador el 2 de diciembre del 2011, después de un largo proceso de selección a través de un convenio entre el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y Tecnosuma Internacional. Cabe destacar que esta empresa, Tecnosuma Internacional, tiene más de 27 años de experiencia en patologías de errores congénitos o innatos del metabolismo.
y es utilizada en Venezuela, México, Brasil, Argentina, Colombia, y desde el 2011 contamos con esta tecnología y este proyecto en el Ecuador. Con este proyecto del Ministerio de Salud Pública del Ecuador con pie derecho, vamos a prevenir la aparición de 4 enfermedades o diagnosticar a tiempo estas enfermedades, que es la hiperplasia suprarrenal, que es una discapacidad intelectual y muerte precoz, el hipotiroidismo congénito, que es una discapacidad intelectual, la galactosemia, que es una discapacidad intelectual y muerte precoz, y la fenilcetonuria, que es una discapacidad intelectual. Vamos a ir hablando un poco acerca de estas 4 enfermedades fundamentales que están incluidas dentro de este proyecto muy importante, y así vamos a conocer un poco sobre estas enfermedades y cómo se producen. Damos inicio a lo que es la hiperplasia suprarrenal, una de estas patologías muy frecuentes que vamos a detectar con el tamizaje neonatal. Esta hiperplasia suprarrenal es debida generalmente a la ausencia o disminución de una enzima llamada 21-hidroxilasa, que da lugar a un bloqueo en la síntesis de cortisol con aumento secundario de la síntesis de andrógenos y ocurre una virilización del feto. Se produce asimismo con mucha frecuencia un cuadro de pérdida salina hacia las 2 semanas de vida. El tratamiento con hidroxicortisona estabiliza el problema y permite un crecimiento normal. En algunos casos se precisa añadir mineralocorticoides en su tratamiento para poder llegar a un mejor pronóstico. La determinación de 17-hidroxiprogesterona, que es la 17-OHP, presenta una buena sensibilidad para el diagnóstico de la enfermedad. El punto de corte está establecido en mayor de 30 nanomol por litro, o lo que es igual a 10 nanogramos por mililitros. Y aquí tenemos estas 2 posibles opciones. Si los valores se encuentran entre 30 y 60 nanomol por litro, o de 10 a 20 nanogramos por mililitro, se debe repetir la muestra del talón o valorar extracción venosa para confirmar. Y cuando los valores son superiores a 60 nanomol por litro o 20 nanogramos por mililitro, el paciente deberá ser remitido a un centro hospitalario de manera urgente para confirmar el resultado mediante extracción sanguínea y determinación sérica de la 17-OPH, que es la 17-hidroxiprogesterona, por lo que se debe relacionar el valor de la 17-OPH con la edad gestacional. El hipotiroidismo congénito es otra de las enfermedades más frecuentes que podemos detectar a través de este tamizaje neonatal, y es una situación resultante de una disminución congénita de la actividad biológica tisular de las hormonas tiroideas, bien por producción deficiente, ya sea a nivel del hipotálamo hipoficiario, que sería el hipotiroidismo central, o a nivel tiroideo, que sería el hipotiroidismo primario, o bien por resistencia a su acción o alteración de su transporte en los tejidos dianos, ya bien sea el hipotiroidismo periférico. Este hipotiroidismo congénito tiene una importancia extraordinaria en el niño por su potencial repercusión sobre el desarrollo intelectual, dado que las hormonas tiroideas son imprescindibles en el desarrollo o para el desarrollo cerebral durante las etapas prenatal y postnatal. El hipotiroidismo congénito es la causa de retraso mental prevenible más frecuente, ya que diagnosticada precozmente y puesta el tratamiento dentro del primer mes de vida, han demostrado coeficientes de inteligencia dentro de los límites de la normalidad, sin presentar problemas de aprendizaje o crecimiento
satisfactorio. Aquí tenemos un flujograma con la detección de TSH por una muestra de talón a partir de las 48 o 72 horas de vida. Si esta TSH es menor de 10, pues podemos decir que es normal, no tiene esta afectación. Si es dudosa la muestra, hacemos una segunda determinación de TSH. Si sale menor de 10, pues ya lo consideramos normal. Si esa segunda determinación de TSH está entre 10 y 50, es un caso dudoso por el cual debemos remitir o referir o derivar a un centro de endocrinología pediátrica. Si la muestra, la primera muestra, no sale mayor de 50, es un caso positivo, o si esta segunda determinación no sale por mayor, la TSH, la detección es mayor a 50, ya lo confirmamos y lo reportamos como un caso positivo y debe ser derivado a endocrinología pediátrica para su oportuno tratamiento o para confirmar el diagnóstico. Ya después de haber derivado a endocrinología pediátrica, ahí para confirmar o para hacer una confirmación diagnóstica y dar inicio con el tratamiento con L-tiroxina, realizamos lo que es la T4 libre y la TSH en suero. Entonces aquí tenemos varias opciones. Si la TSH está elevada con una FT4 baja, ahí podemos diagnosticar ya un hipotiroidismo e iniciamos tratamiento con L-tiroxina. Si la TSH elevada y la FT4 está normal, decimos que es una hipertirotropinemia o hipotiroidismo compensado y de una vez iniciamos tratamiento con L-tiroxina. Si realizamos esa T4 libre y esa TSH y nos da una TSH normal con una FT4 normal, decimos que es una hipertirotropinemia transitoria y ya suspendemos la L-tiroxina si la habíamos iniciado ya con la primera confirmación y la derivación al endocrinólogo pediatra. Cabe destacar que la detección no solo debe ser precoz, sino urgente, y que la administración inicial de L-tiroxina no debe ser ya dosis sustitutivas, o sea, las dosis que usábamos antes sustitutivas no las usamos, sino que debemos emplear dosis altas terapéuticas, y la dosis es de 10 a 15 microgramos kilogramos día. Otra de las enfermedades frecuentes y que podemos prevenir a través del tamizaje neonatal es la galactosemia. ¿Qué es la galactosemia? Es una enfermedad hereditaria de tipo autosómico recesivo del metabolismo de la galactosa, causada por una deficiencia enzimática y se manifiesta con incapacidad de utilizar el azúcar simple galactosa. Tenemos una deficiencia más común que es por GAL, que es la galactosa 1-fosfato uriditransferasa. También hay otras deficiencias, pero no tan comunes, como la GALC, que es la galactosinasa, o una deficiencia por GALE, que es uridina difosfato galactosa 4 epimerasa. La sintomatología y su intensidad están determinadas por el tipo de deficiencia enzimática que se presente. Entonces, si tenemos una deficiencia de galactoquinasa, que es la GALC, únicamente se presenta la formación de cataratas debido a la acumulación de galactitol en el cristalino. Se caracteriza por un aumento de galactosa y galactitol en plasma y galactosurio. Si la deficiencia es por UDP galactosa 4 epimerasa, que es la GALE, se pueden no mostrar síntomas o presenta síntomas parecidos a los de la galactosemia clásica. En ambos casos se produce una acumulación de UDP galactosa y galactosa 1-fosfato. Y si la deficiencia es de galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, que es la GALT, se presenta letargo, rechazo al alimento y manifestaciones tóxicas generales, incluyendo vómitos y diarreas, pérdidas de peso, ictericia, hepatomegalia, ascitis y la formación de cataratas, entre otros.
debido a la acumulación de galactosa, galactitol y galactosa 1-fosfato en los tejidos. También cabe destacar que hay un aumento de galactosa y galactitol en plasma, galactosuria e hiperaminoaciduria. El tratamiento es simple, es una dieta exenta de lácteos. Ya con un tratamiento libre, una dieta libre exenta de lácteos, podemos mejorar esta patología o mejorar su sintomatología. Otra de las enfermedades más frecuentes y que pueden prevenirse o diagnosticarse precozmente a través del tamizaje neonatal es la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es uno de los trastornos más frecuentes de estos llamados trastornos metabólicos hereditarios. Es de tipo autosómica recesiva y su frecuencia oscila entre 1 a 4.000 o 40.000 nacidos vivos. El gen responsable de la enfermedad se ha localizado en el cromosoma 12, que es el 12q24.1. Esta fenilcetonuria resulta en una alteración de la fenilanina hidroxilasa, que es la encargada de convertir la felanina a tirosina en el hígado, conjuntamente con su cofactor, la tetrahidrobiopterina, la BH4. Entonces quiere decir que no tenemos esta fenilanina hidroxilasa y no podemos convertir la fenilanina en tirosina. El déficit de esta enzima, la fenilanina hidroxilasa, da lugar a un acúmulo patológico de fenilanina, que es un aumento. Y este aumento va a dar lugar a diferentes series o a diferentes alteraciones estructurales del sistema nervioso central, con interferencia en el proceso de maduración cerebral, también en la migración de los neuroblastos y en la estratificación del córtex, condicionando así a una aparición de retraso psicomotor y de un deterioro intelectual severo e irreversibles en poco tiempo. Estos trastornos pueden prevenirse si se instaura una dieta pobre en fenilanina, pero cabe destacar que este tratamiento dietético ha de iniciarse en los primeros días de vida y antes de que aparezcan los síntomas clínicos. Aquí tenemos un cuadrito, cuáles son los alimentos prohibidos, los controlados y los libres. Entre los alimentos prohibidos con pacientes con fenilcetonuria tenemos lo que son las carnes, aves, pescados, huevos y leche. Y los alimentos controlados pudieran ser los cereales, papillas de cereales, caldo de carnes y las legumbres. Y los alimentos libres que podemos dar serían azúcar, aceites, mantequilla, frutas y vegetales. El diagnóstico oportuno y el tratamiento va a depender de un equipo multidisciplinario con el cual contemos en el centro de salud, que va a estar conformado por el pediatra, por un especialista en nutrición, un neurólogo infantil, un endocrinólogo infantil al cual vamos a derivar a los pacientes cuando ya vayamos a confirmar un caso, un psicólogo porque tenemos que trabajar la parte de las mamás que quizás rechacen el diagnóstico, no están preparadas para esto, entonces es muy importante el psicólogo. La trabajadora social para garantizar de que se cumpla el tratamiento, de que se cumpla unos cuidados adecuados, de que acuda a las consultas, el genetista, muy importante para poder llevar bien lo que es el diagnóstico y confirmar bien su diagnóstico o planificar unos futuros hijos en cuanto a esa familia. Debemos contar con un laboratorio especializado, muy entrenado, para que las muestras sean efectivas, las muestras sean muy bien tomadas, para que al enviarse o al procesarse no tengamos inconvenientes, y debemos contar con un servicio de imágenes para corroborar o para dar continuidad a la confirmación de los diagnósticos. Este equipo multidisciplinario es un engranaje, todos funcionan
Si no funciona uno, no funciona el resto. Entonces debemos tomar en cuenta de que este equipo multidisciplinario es muy importante, que nos manejemos bien, tengamos una buena comunicación por el bien del paciente y contemos con todos para poder llegar a un diagnóstico oportuno y ya con el diagnóstico oportuno a un tratamiento que nos va a prevenir alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones tanto como en el desarrollo, en el aprendizaje, en el crecimiento. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de una gran utilidad, ya que es un tema que pocos conocemos, pero que es muy frecuente porque realizamos los estudios y a veces no son enfermedades raras, pero sí son comunes. Si empezamos a estudiar y a ver todas las enfermedades o errores innatos del metabolismo, nos vamos a dar cuenta que son mucho más de lo que creíamos. Así que muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.